El concepto del reino de Dios es un tema central y recurrente en la Biblia. Aunque es difícil definirlo de manera precisa, el reino de Dios se refiere a la soberanía y el reinado de Dios sobre todo lo creado. En otras palabras, significa la manifestación visible y tangible de la presencia y el poder de Dios en el mundo. El reino de Dios se menciona en la Biblia de diversas maneras y en diferentes contextos. Jesús fue quien habló más sobre este tema, y su enseñanza se centró en mostrar el carácter y las características de este reino. Él dijo que el reino de Dios es como una semilla que crece poco a poco, como un tesoro escondido en un campo que puede ser encontrado por aquel que lo busca con diligencia, y que es como la levadura que hace que la masa de pan crezca. Para entender mejor el significado del reino de Dios, es importante examinar algunos pasajes bíblicos clave. El más emblemático de ellos es el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. En esta oración, se pide que venga tu reino, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Además, en el Evangelio de Lucas, Jesús se describe a sí mismo como uno que predica el reino de Dios, Lucas 4:43. En este pasaje, Jesús señala que ha sido enviado para proclamar las buenas nuevas de la llegada del reino. Uno de los motivos por los que los profetas tenían que hablar del reino de Dios era para recordar al pueblo de Israel que este era el propósito divino para ellos. Dios quería que su pueblo viviera en virtud de su voluntad y bajo su gobierno. A menudo, los profetas les recordaban a los israelitas que estaban lejos de Dios y que debían arrepentirse y volver a Él para tener acceso al reino. El reino de Dios también está vinculado al día del juicio final, cuando Dios juzgará a los vivos y a los muertos y establecerá su reino en la tierra. Esto se menciona en la Biblia en varios pasajes, como en el libro de Apocalipsis, donde se describe la segunda venida de Jesús y la destrucción final del mal. En resumen, el concepto del reino de Dios es un tema central en la Biblia y es fundamental para entender el propósito divino para la humanidad. Jesús enseñó que el reino de Dios no es solo algo que está por venir, sino que también está presente en la tierra y es accesible para aquellos que buscan vivir según la voluntad de Dios. Los profetas eran quienes recordaban al pueblo de Israel su papel en el reino de Dios y les instaban a arrepentirse y volver a Dios. En última instancia, el reino de Dios será establecido en la tierra cuando Jesús regrese en el juicio final.